Yo te quería preguntar, te saludo primero, muy buenas ¿Cómo estás, noches. Gianfranco? A ver, evidentemente hay altas temperaturas, lo hemos dicho toda la semana. Los vientos, en algunos casos las ráfagas superan los 50 kilómetros por hora. Y el terreno seco. Estamos en esa Maldita 30, claro que lo vemos en pantalla, ¿qué significa, digamos? Estamos en ese maldito, podríamos decir, triángulo poco fortuito que genera esto, que en realidad se había anunciado que podía pasar en el sentido de que la vaguada costera se iba a retirar. Lamentablemente cuando se retira la vaguada costera, claro, deja mucho sol, quizás deseado por los turistas, pero lamentablemente desde el punto de vista de los incendios deja esas zonas muy vulnerables. Y eso ocurrió. Estuve revisando más o menos la información y claro, a la hora más o menos que comenzó el incendio en Peñuela, poquito antes de la 1 de la tarde, cerca de la 1 de la tarde, todavía no teníamos grandes intensidades de viento, 18, 20 kilómetros por hora, lo más que está bajo el umbral de riesgo, pero luego ya a eso de las 5 de la tarde y muy influenciado por supuesto por el mismo fuego, ahí se produce una diferencia térmica que es brutal y muy similar a la que tenemos normalmente. Costa más frío, interior más cálido por la continentabilidad y se produce el flujo de viento desde el interior hacia la costa intenso, pero cuando tú tienes un interior muy caliente como este caso, claramente se genera ese flujo mucho más intenso y por ejemplo en la estación meteorológica de Punta Ángeles en la costa se registraron rachas de hasta 100 kilómetros por hora. Porque claro, y hemos visto videos de Viña del Mar, las banderas batiéndose a vientos poco usuales que están claramente influenciados por el fuego, que ya está prácticamente, obviamente, totalmente descontrolado. Eso yo te quería preguntar, ¿las características de este incendio en particular son atípicas, son anormales? Hablamos de la triada, ¿no? De esta maldita triada que está presentándose, pero además las condiciones hacen que sea un incendio de características anormales. A ver, anormales quizás dentro de lo común, de lo frecuente que hemos visto a lo largo de la historia, pero creo que de lo que hemos tenido los últimos años, lo que tuvimos el año pasado Santa Juana, que a propósito mañana se cumple un año, lo que tuvimos en Santa Olga, creo que claramente son fenómenos que están siendo cada vez más frecuentes y más o menos tienen harta relación con esos incendios que ocurrieron porque la agresividad que tienen es un poco lo que llama la atención igualmente. Gianfranco, para nuestros televidentes, abrimos nuestro video wall y lo que nos muestra esto es una imagen satelital que comienza a mostrar en la zona centro de nuestro país cómo estas plumas de humo se van trasladando. Totalmente explosivas, pues. De un momento a otro comienzan a aparecer. Y de sur a norte por ahora, digamos, claro. Y en el caso de la región particularmente por los vientos de oriente a poniente, pero internamente pasa eso en la región, digamos. Pero... Sí, pasa eso en la región y como tú ves también acá por el mismo flujo de vientos que trae el predominio de altas presiones, los llamados vientos del este que tienden a sobrecalentar tanto, que es lo que son los vientos del este, los vientos que descienden por la cordillera, toman fuerza al bajar por las laderas y se van hacia la costa y agarran una velocidad pero increíble y justamente por eso el humo se está yendo hacia el océano, lo que por un lado es bueno que no se venga al interior a ciudades que están más encajonadas. Por eso las imágenes que veíamos de Viña del Mar, de Valparaíso, con ese gran humo, vemos los focos ahí en la quinta región, vemos, ojo, también acá en la región de O'Higgins y vemos incluso en el norte de la región de Maule, es decir, 3 regiones que están comenzando ya a tener una gran cantidad de focos importantes. Un ejemplo no menor, hoy día teníamos una temperatura pronosticada en el borde costero de unos 25 grados y en sectores ya altos de la ciudad, por ejemplo, hay una estación meteorológica en el Jardín Botánico, 30 grados. Jardín Botánico llegó a 36 grados, el segundo registro más alto de la historia desde que existe esa estación del año 2003. Pero seguramente muy influenciado, eso habría que analizarlo a futuro. Quizás podríamos haber llegado al pronóstico de 30 si es que no se hubiese provocado el incendio forestal, porque la máxima se dio cuando ya prácticamente estaba todo encendido. Entonces eso influencia un poco, claramente, dependiendo de la cercanía del equipo, las altas temperaturas. Vamos a revisar más adelante también las temperaturas que se dieron en la región de Valparaíso, pero volviendo al tema del humo, porque se relaciona con la gran cantidad de imágenes que se han visto en redes sociales, de las imágenes particularmente de esa zona de Viña, de Concón, de los edificios en altura que captan, bueno, una columna de humo impresionante. ¿Ese humo se debería despejar más tarde o podríamos tenerlo presente durante todo el fin de semana? Probablemente baje en la noche, aunque últimamente los incendios igualmente su disminución nocturna ha sido menor. Igualmente los combates de los incendios forestales hoy en día son también de noche, pero debería bajar su intensidad porque podría bajar la intensidad del viento también. Pero mañana se nos viene otro día bastante complicado porque si podemos mostrar la imagen satelital nuevamente, la vaguada costera prácticamente no está presente solamente en la parte norte de la región de Valparaíso. Mañana podría esto es humo, pero lo que está más arriba, esa como V que ven ahí, que se junta al continente de nubosidad, esa es la vaguada costera. Y esa podría mañana nuevamente llegar a la altura de Valparaíso y Viña del Mar, pero solamente en el borde costero, no debería entrar al interior. Por lo tanto, mañana se nos podría venir otro día complicado en los sectores altos donde está el fuego. Ya.
hay algo que es evidente. Nosotros hablamos de la temperatura, hablamos de los vientos, de la sequedad del terreno, pero también está la negligencia. Totalmente. Lo que están tristemente acostumbrados en la región de Valparaíso, que en este tiempo comienzan los incendios, en este tiempo comienza la negligencia, en este tiempo, de hecho, lo decía el director de la CONAF en Tele13 Digital, comienzan este tipo de hechos. O sea, como que ya no hay duda de que aquí hay intencionalidad, y eso hace aún más grave toda la peligrosidad de la que estamos hablando. Ninguna duda, Alfonso, porque a la hora, como te digo, que estaba comenzando todo, todavía las variables meteorológicas no estaban alineadas como para provocar esto. Es decir, ya la temperatura iba subiendo, iba a 26, 28 grados más o menos, pero el viento, como te digo, no superaba los 18, 20 kilómetros por hora. Luego comenzó el fuego y ahí obviamente el viento se exacerbó, por supuesto influenciado mucho más por la intensidad que teníamos de los distintos focos de incendio forestal, generando rachas en el jardín botánico de hasta 50 kilómetros por hora, viento obviamente ideal para generar lo que estamos viendo ahora. ¿Podemos prever hacia dónde se va a mover el fuego? Yo ¿Las creo llamas? ¿Podemos anticiparnos incluso a eso? Yo me imagino que desde la CONAF, donde Alfonso ha estado hablando con ellos durante toda la tarde, hay una proyección hacia dónde se puede mover. No sé cuál es la proyección donde se va a mover, pero yo creo que esto debería irse moviendo más o menos en dirección más o menos hacia el norte. Es decir, si estamos, por ejemplo, en el Jardín Botánico, estamos a la altura de Quilpué, quizás irse moviendo y ya está llegando, por ejemplo, a Villa Alemana. Ojalá no siga avanzando y pueda llegar a Limache, a Olmué, que son ciudades que están más al norte en esa misma ruta. Y el Penacho, el humo, ojo, no se descarte que pueda llegar al interior, porque en la noche rola el viento, podría el viento irse hacia el interior, pero nuevamente mañana el viento, por el viento del este, nuevamente alcanzar la componente que se vaya hacia la costa, que se lo lleve hacia el océano. De las conversaciones que hemos tenido con la gente de CONAF, Quilpué es una preocupación, Villa Alemana es una preocupación. Nuestros compañeros internamente lo que nos están diciendo es que de alguna u otra manera el incendio se está uniendo en el perímetro que une Villa Alemana con Quilpué, y evidentemente que este incendio iba avanzando del sector de Peñuela hacia el norte. Y en la zona, por ejemplo, Villa Alemana, Quilpué, son ciudades que se dividen por el troncal, es la zona oriente, la principal más afectada, la que donde tenemos el troncal sur. Sí, esa, entre los que Avenida Los Carreras hacia arriba, esa es la zona que claramente está bastante amenazada. Bueno, ha hablado el presidente de la República, Gabriel Boric, a través de su cuenta de Twitter, lo tiene ahí, usted desplegado en esa pantalla, tenemos todas nuestras fuerzas desplegadas en el combate a los incendios forestales a la zona centro y sur del país. Además, ha instruido la ministra del Interior, dice Carolina Toá, que realice COGRI nacional mañana sábado a las 8 a.m. con autoridades para hacer frente a la situación. Hago un llamado a seguir las indicaciones, a ser responsables y no exponerse a riesgos innecesarios. Entre todos nos cuidamos. 8 de la mañana. Temprano en la mañana. Temprano. Ahora llama la atención que no se haga ahora. Que no te, claro, que es un comité de gestión de riesgos de desastre. Había una imagen, Gianfranco, ustedes seguramente televidentes lo vieron. Mire, esto por ejemplo es Quilpué. Aquí hablamos de la peligrosidad de que un incendio forestal, y quienes son negligentes respecto a su actuar tienen que entender esto. Cuando un incendio forestal comienza a avanzar con la peligrosidad que hemos estado viendo, llega a las casas. Totalmente. Lo hemos visto no solo ahora, lo hemos visto en otras ocasiones, y por lo tanto ahí está. Hay vecinos, hay personas que están sintiendo cómo su casa eventualmente puede quedar reducida a nada. Esa es la peligrosidad de los incendios forestales, porque uno dice ya se está quemando flora, eventualmente fauna, pero no, pues también hay residencia, hay casa, hay... Está el proyecto de toda la vida. Entonces, y que de un momento a otro puede cambiar la dirección y no es terrible. Y que por eso yo le preguntaba, bueno, que de acuerdo a lo que tú habías hablado con CONAF y también de acuerdo a tu experiencia, Franco, ¿hacia dónde se puede mover el incendio? Claro. Y claro, y efectivamente hay un riesgo en las zonas pobladas de Villa Alemana. Bueno, Quilpué esta tarde. Hay un peligro inminente entonces, y todo depende del viento. Porque sabemos que las temperaturas van a seguir Depende altas. del viento, depende, como te digo, acá es vital que pueda ojalá nuevamente llegar a la nubosidad costera, que es la que en general apacigua mucho este tipo de fenómenos, porque baja las variables. Baja el viento, baja la temperatura, y ahí en realidad entran, por supuesto, las brigadas, combaten. La brigada no te apaga el incendio. No, necesitaríamos una lluvia, pero lamentablemente eso no hay. Pero sí te apacigua las variables meteorológicas y genera que el combate sea claramente mucho más viable. Pero lamentablemente hasta para que ingrese la vaguada al interior, a Quilpué, Villa Alemana, al menos eso no va a ocurrir hasta como el día martes de la próxima semana. Entonces, claramente, en la costa sí van a tener algo, va a ayudar a bajar un poco la temperatura en la costa, pero como esto ya está totalmente encendido y exacerbado, tiene su propio microclima y su propia temperatura, y genera ahí la diferencia térmica con la costa, y comienza a aparecer el viento en la tarde, y genera lo que vimos hoy, y que ojo que mañana podría ser también una tarde bastante compleja. En la temporada de incendio, que parte a mitad de año, de junio aproximadamente, hasta el siguiente, sí, parte ahí la temporada. Están habituados en CONAF a vivir 50, 60 incendios diarios, me decía, a nivel nacional. Insisto con la peligrosidad esta, la complejidad está en la simultaneidad.
Y ahí es cuando tienen que focalizarse, por ejemplo, en este caso, en la región de Valparaíso. Y también me han dicho que todas las aeronaves que están dispuestas en términos de recursos están trabajando en diferentes puntos de nuestro país y se han sumado las de Senapred. Están todos los esfuerzos desplegados, probablemente en gran parte en Valparaíso, pero también en la Araucanía, y uno que preocupa mucho, en la región de O'Higgins, Sí, cerca de Navidad. Sí. Y por lo tanto, se está haciendo todo lo posible, pero la negligencia, la eventual responsabilidad del hombre hace que tengamos que preocuparnos, por ejemplo, de lo que estamos viendo en pantalla, en diferentes hitos en imágenes, cómo está cortado hacia Quilpué o cómo está también cortado hacia la región de Valparaíso, particularmente a Viña del Mar, Sí. por ejemplo. Bueno, Catalina Leiva está con nosotros a través del teléfono. Hemos dicho que hay mucha inestabilidad en las comunicaciones durante esta tarde. Cata, te saludamos. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches. Sí, nosotros estamos ubicados junto a nuestro equipo desde el centro de Viña del Mar. Le estoy hablando en el Hotel O'Higgins. Estamos en el Puente Libertad y desde acá, mientras veníamos bajando desde la ruta 68, que al menos allá la situación de la emergencia se ha logrado controlar, aunque la ruta aún, dicen las autoridades, no se va a habilitar. Capturamos una imagen, yo no sé si ustedes ya la han procesado, desde Agua Santa, impresionante. La verdad es que era dantesca la imagen de la columna de humo negra. Ahora nos hemos trasladado hasta el centro de la ciudad y el colapso es terrible porque no hay electricidad en muchos puntos, no hay semáforos, el tráfico está absolutamente detenido en muchos puntos. Nos costó muchísimo llegar desde la parte alta hasta el centro de Viña del Mar. La imagen que les puedo describir a esta hora es humo negro, este humo negro enorme que se veía desde el sector de Agua Santa en la parte alta de Viña del Mar, que se puede ver desde el centro de Viña del Mar. Es humo negro. Yo relataba un poco lo que veía desde el sector más alto y lo más probable es que todo ese humo negro tenga que ver con casas siniestradas que se hablaban en el sector de Achupaya, Villa Hermosa, Villa Dulce, en el sector de Villa Independencia. Las autoridades van a hacer un punto de prensa a las 21:30 horas y es lo más probable que ahí podamos tener algún tipo de balance de si hay viviendas siniestradas, cuántas serían aproximadamente, cuánta es la cantidad de personas evacuadas entre Quilpué, Villa Alemana, Viña del Mar. En el sector de Valparaíso hablamos con el alcalde que lo topamos en un puesto de mando de bomberos y nos señalaba que no ha sido necesario evacuar porque el incendio bajó desde la reserva Lago Peñuelas donde nosotros estábamos y donde a esa hora del teletarde yo le hablaba de 3 focos simultáneos. Bueno, eran 4. Eso nos corroboró bomberos y hablan de una clara intencionalidad. Es imposible, decía CONAF y bomberos, que a las 12 del día, justamente cuando empezaba a haber mayor temperatura, baja humedad y además rachas de viento entre 30 a 40 kilómetros por hora, que se hayan iniciado 4 focos simultáneos. ¿Cata? Es imposible que no esté la intervención del hombre en esa situación. Lo escucho. Sí, sobre lo que te tocó estar viendo, porque nosotros estamos contactados internamente, también apoyan para Tele 13 Digital, pero están desde la 1 de la tarde por lo menos, una vez que se cortó la ruta 68 en ambos sentidos. El viento, por ejemplo, el calor a un costado de la ruta, cómo se mueven las llamas, que ocurre mucho también, como que se producen microclimas dentro del incendio, y eso va asustando mucho. ¿Eso es lo que se vio durante la tarde, por ejemplo, hoy día? Es terrible el viento. O sea, imagínense que nosotros estamos en el centro de Viña, donde normalmente sí hay viento porque estamos en la zona costera, pero siempre en la parte alta de Viña del Mar el viento es muy fuerte. Estamos acá en el centro y el viento es sumamente fuerte y además es tibio. Eso no pasa acá en el borde costero. Siempre tenemos un poquito de viento fresco, producto de que estamos al lado del mar. A esta hora, sentir este viento tibio acá en el centro de Viña del Mar es demasiado inusual. Yo no sé cuánta temperatura habrá, pero no hace nada de frío, hay mucho viento y la temperatura que se puede percibir en las ráfagas de viento es muy tibia. El humo negro no deja de verse entre medio de los edificios, las casas, se escuchan sirenas a cada rato, hemos visto pasar gente de la PDI con sus camionetas, bomberos por distintas partes. O sea, imagínense que está la mayoría de los semáforos en pleno centro de la ciudad apagados. No hay para dónde moverse porque cada auto trata de pasar por su cuenta, se generan atochamientos. O sea, de verdad que es una situación muy compleja hasta ahora en Viña del Mar, ya sea en el centro y desde la altura, desde el sector donde estamos viendo que se está concentrando
las llamas. A esta hora ya no hay combate aéreo. Nosotros cuando nos vinimos desde el sector del Fondo Las Tablas, en la reserva Lago Peñuelas, cuando ya Bomberos nos decía, acá ya terminó nuestro trabajo, la ruta no la vamos a habilitar porque aún hay puntos calientes y puede generarse alguna emergencia, nos decían lo complejo que se venía esta situación para Viña del Mar porque estaba absolutamente descontrolado. Y lo que vemos en terreno es así, o sea, la imagen, como les decía, que pudimos obtener desde la parte alta de Viña del Mar hace 20, 25 minutos, quizás 30, cuando veníamos de la ruta 68 desde esa emergencia, veníamos bajando por Agua Santa y era impresionante esa imagen. ¿La están viendo? Sí, en este momento estamos viendo parte de las imágenes precisamente, Cata, que nos han estado enviando. Probablemente es una de las tantas que muestra esta gran nube de humo. Lo que dicen también, nos explican quienes saben en esto, es que avanza tan rápido el incendio que empieza a subir precisamente los cerros, la parte de todo ese espacio de cerro que tienen en la parte interior de la región de Valparaíso y se queda pegado ahí y comienza a avanzar el humo hacia la zona costera. Y eso es finalmente lo que termina mostrando lo que pasa en Reñaca. Ahí en el costado izquierdo de su pantalla, inferior izquierdo, esos son sectores costeros donde habitualmente, si hay humo al interior, no se siente nada en la costa. Y ahora, Gianfranco, por el viento y por la temperatura también comienza ahí. Dos cosas que decía la Cata súper importantes. Claro, ya están acostumbrados al viento costero cuando viene desde el océano, fresco, el rico, con humedad. El que uno va a buscar en vacaciones. Justamente, este al contrario, el viento que viene del este, viene del interior, uno puede decir del este, la cordillera. ¿Por qué no trae frío si viene de la cordillera? Porque al bajar por la cordillera el viento gana velocidad, se sobrecalienta, pasa por el lugar del incendio, se calienta más aún y ese aire llega prácticamente como si tú abrieras el horno y te sale una bocanada de aire caliente que está llegando a la costa. En este momento en la estación oficial de Torquemada hay 23 grados, pero claro, llegaron a 33, ¿ya? Y por otro lado, el viento en este momento está desde el sureste hacia el noreste, que es más o menos la dirección que está siguiendo el incendio. De Quilpué hacia Villa Alemana, sector hacia el norte. Y el penacho de humo se está yendo también al sector norte de la región de Valparaíso, así que no me extraña que esté llegando a lugares, por ejemplo, como Zapallar, como Maitencillo, justamente a esta hora. Sí. Oye, una cosa bien importante, y lo decía el Seba Ávila, la situación que se está viviendo en Quilpué, ya se habla de afectación de viviendas, de evacuación, también las alertas SAE. De hecho, Seba tuvo que moverse del sector donde estaba justamente por la orden que estaba entregando Senapred. Bueno, como hay evacuación de viviendas y hay afectación, y ahí estamos viendo imágenes de Quilpué esta tarde, hay afectación de vivienda, hay por supuesto también la recomendación de evacuar las mascotas. Muchas veces que es un temazo totalmente ese, porque las personas tratan de rescatar lo que tienen, y claro, quedan las mascotas ahí. A ver, y eso es un tema que se ha convertido también en una de los denominadores comunes en todas las emergencias que nos ha tocado cubrir. Cuando las familias tratan de rescatar a sus enseres, muchas veces las mascotas quedan olvidadas. El Troncal Sur, disculpa Alfonso, es un sector que a veces se ven también caballos, vacas, un sector muy estamos rural. Hablando de ese tipo seguramente hay ganado de también. Animales también, animales no solamente mayores. Estamos hablando de perros y gatos. Y desde el centralismo que vivimos habitualmente no entendemos la importancia, sobre todo, por ejemplo, de ese tipo de animales, en donde es el trabajo, es el compañero, es todo, digamos. Por lo tanto, ahí está la preocupación. Hay que decir que hasta ahora hablamos de al menos 7 focos de incendios, prácticamente simultáneos después de la 1 de la tarde. Por lo tanto, esto de decir intencionalidad no es un cliché, es un hecho. Al menos así lo han dicho algunas autoridades. Hay cortes de electricidad. Probablemente si usted quiere comunicarse, por ejemplo, con alguien en la costa, puede ser, no en todos los casos, pero puede ser que le cueste, porque pasa también con los incendios, que las antenas de repetición se van quemando en la medida que avanzan las llamas. Ese es otro daño. Y lo que significa ya más, si usted quiere, lo doméstico de una ciudad, es decir, el tránsito también se ha afectado porque también hay cortes de luz en algunos puntos. Y por lo tanto, todo eso significa una emergencia. De ahí entonces es cuando uno es hasta majadero de decir, hay que tener conciencia cuando hay este tipo de situaciones climáticas en nuestro país. Cata Leiva, te seguimos escuchando. ¿A dónde estás tú? Tú vas a este punto de prensa de las autoridades regionales, ¿no? ¿Sabes lo que pasa, Alfonso? Es que lo intentamos, pero es imposible. Es que realmente el tráfico no avanza. Estamos en el Puente Libertad, al lado del Hotel O'Higgins. Incluso veo un avión comercial pasando por arriba de nosotros. Estoy segura que esta ruta no es de un avión comercial por este sector. No sé si esto tiene que ver también con la gran cantidad de...
Ahí se nos cortó la comunicación. Ha sido la tónica durante esta tarde, la complejidad de las comunicaciones, tú lo decías porque se van quemando las antenas repetidoras. Entre otras pero cosas, claro. Lo cierto es que ha sido muy difícil sostener la comunicación con la región de Valparaíso, con Viña del Mar particularmente, en la medida que además estamos revisando lo que mismo nos están reportando nuestros equipos en terreno sobre cómo ya se están afectando varias casas en algunas zonas de este radio que está afectando particularmente el incendio más grande. Tú hablabas de 7 focos, ¿no? Por lo menos. Pero el que nos está inquietando a esta hora particularmente es lo que ha pasado en el Troncal Sur y lo que está pasando también, por supuesto, en la zona de Quilpué, con afectación de casas, lo decíamos también, personas incluso que se reportan, por lo menos a través de las redes sociales, como que no han tenido contacto con ellos. Hay que esperar y reiterar que hay un problema de comunicación, así que también calma, vamos tratando de ayudar también a que la gente se pueda comunicar con sus familiares. Esta imagen es impactante, ¿no? Sí, increíble. ¿Por qué no se cortó esta ruta? Eso es una gran pregunta para la autoridad. Una gran pregunta, el riesgo que tienen esos vehículos ahí, imagínate, de esas partes que no me equivoco, una parte justo que hay un puente ahí en el Troncal Sur, pero mira, el fuego está en realidad muy cerca. 1, baja visibilidad. 2, el mismo calor que genera el fuego. En realidad una situación y una gran cantidad de vehículos también. Sí, y lo que también uno aprende cuando le toca cubrir este tipo de emergencia es que las llamas, de verdad, tampoco es un cliché, pero de un segundo a otro cambian su dirección. Una pavesa que te salta. Inmediatamente cambia el contexto y la peligrosidad. O sea, lo que quiero decir, si esos automovilistas pudieran pasar con cierta tranquilidad, porque ahí lo que estamos viendo son cenizas más que pavesas, por ese lugar, puede ser que al segundo después, en el kilómetro después, se encuentre con un incendio cruzando por donde ellos tienen que avanzar. Y por lo tanto, ahí la pregunta de por qué no se corta ese tipo de ruta, ahí hay algo que es muy importante. Es una irresponsabilidad que sucedió con el Troncal Sur. Sí. Porque si se cortó la 68 a la 1 de la tarde, no hubo Claro, capacidad también, de prever o ya en un momento, cuando ves las llamas cerca, interrumpir inmediatamente el tránsito. Claro, aparte que no tienen aparte más pasadas, la única pasada que queda por el sector norte. Pero bueno, ¿para qué hay que pasar si obviamente tenemos porque al pasar se está poniendo en riesgo la vida de las personas. Todas y esto, no sé cuánto rato habrá sido, pero no nos llegó un video. Y ustedes que también están revisando redes sociales y que están viendo, por supuesto, las noticias, se habrán dado cuenta que son muchos registros de muchas personas que pasaron hasta en buses por ese lugar. Y pasa mucho que hasta ahora muchos están evaluando si avanzamos o no a Quilpué, avanzamos o no a Villa Alemana, avanzamos o no a la región de Valparaíso en general, porque tiene un montón de lugares donde se puede disfrutar de las vacaciones. Probablemente hay un recambio veraneante, no lo haga. No lo haga, no es necesario, espérese 12 horas, 24 horas, 48 horas si es necesario, porque la verdad es que hasta ahora sigue una evaluación absoluta de lo que está ocurriendo en la región de Valparaíso. Son 7 focos por lo menos, son preocupación en Quilpué, en Villa Alemana, hay cortes de tránsito, hay cortes de electricidad también, hay una emergencia completa que se está desarrollando y las autoridades están haciendo un monitoreo importante. Se supone que en unos 15 minutos más debería haber un primer balance ahí en la región de Valparaíso y de hecho nuestra compañera Catalina Leiva iba hacia allá, pero incluso a ella le está costando. Gianfranco, quédese con nosotros. Por supuesto, tenemos que hacer un pequeño paréntesis.